Noches. Hoy vamos a hablar en este foro de cuál es el papel de la innovación y el pensamiento crítico en el cumplimiento de las metas de ODS 4. Mi nombre es Zoraida Llanos Gerardino y pues voy a empezar. Primero, como contextualizando un momento el proceso de innovación educativa en Colombia. Como se puede observar en esta línea del tiempo, vemos que hay un movimiento fuerte encaminado a la innovación educativa desde el año 2000, en el cual se generan sistemas, agrupaciones, oficinas que están encargadas de generar y promover la innovación educativa en Colombia. Una de las más importantes son la plataforma Colombia Aprende, en la cual se generan algún tipo de elementos, herramientas instructivos con los cuales los maestros pueden hacer implementaciones en clase. Otras importantes pueden ser la Alta Consejería para la Innovación Digital, debido a que la innovación educativa en Colombia tiene un gran componente con el Ministerio de las TICs y se considera que la alfabetización computacional es muy importante para las comunidades educativas. Este modelo que ya se venía gestando tiene un momento supremamente importante con la pandemia del COVID-19, donde el modelo remoto y el modelo híbrido se hacen necesarios en las escuelas y hacen que tome relevancia todos estos medios de comunicación, multimedias y plataformas en la educación. También es importante hablar de Colab, que es una organización en la cual se generan, se dan a conocer y se dan encuentros con maestros investigadores que tienen propuestas innovativas que han sido respaldadas por las secretarías regionales y el Ministerio de Educación Nacional y cómo apuntar a estos procesos de innovación en el país. En este entorno vale la pena entender qué pasa con la calidad en la educación y la innovación educativa. Entonces tendríamos que pensar que la innovación educativa ya no se está viendo como un proceso que lleve a la eficacia y la eficiencia de las instituciones. Va a ir más allá de este punto y va a buscar un enfoque de derechos humanos como lo plantea la UNESCO. Estamos hablando de una cuestión para la igualdad y la equidad. Estamos hablando de que haya cobertura para todos y todas, una inclusión total. Estamos hablando de una educación relevante, que en los contextos tengan un impacto, ¿no? Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue, ¿Qué pasó? sigue Sí. tranquila. Una educación relevante que tenga importancia. Estamos hablando de una educación pertinente, adecuada, de una educación contextualizada en los territorios y que tenga en cuenta los matices culturales y sociales, es decir, se tiene en cuenta la interculturalidad. Entendemos que Colombia es un país pluridiverso y que en ese orden de ideas todos nosotros tenemos que ser partícipe de este proceso en condiciones de equidad e igualdad social. En ese orden de ideas, para que la innovación educativa de este estilo se dé en nuestro país, tenemos que pensar que hay unas acciones importantes. La primera es pensar en la descentralización de las instituciones y la autonomía que deben tener estos centros educativos. También el docente genera un papel protagónico porque es el que está encargado de generar las dinámicas de integración de trabajo en las diferentes instituciones y este trabajo tiene que trascender a las comunidades educativas y ojalá debe estar enunciado en redes pedagógicas. Eso implica que los maestros tienen que tener una acción investigativa en el aula, tienen que estar constantemente sistematizando, autoevaluándose y reflexionando sobre sus propias prácticas pedagógicas. En este orden de ideas, la innovación tendrá que entenderse no como una mejora simple, sino como una transformación que haga una ruptura con los esquemas y la cultura vigente en las escuelas. Para esto, el Ministerio de Educación Nacional nos dice que hay unas estrategias y acciones para dinamizar la innovación en las instituciones. Entonces nos dice primero, que tiene que haber un gobierno y una gestión institucional. Este gobierno y esta gestión institucional está representada en ese consejo directivo, en el consejo académico, en las escrituras y socializaciones de los proyectos educativos institucionales de los sistemas integrados de evaluación. Pero vemos cómo, dependiendo de cómo se maneja la institución, cuál sea el corte de esa institución, quién esté al frente, estos procesos pueden ser muy democráticos, muy participativos, tener en cuenta el contexto, o pueden ser gestados desde la idea de una sola persona o de un grupo de personas que ven que lo interesante de hacer en ese lugar es tal cosa. Usualmente
no vamos a decir que todas las veces, pero usualmente está guiado por lo que en ese momento esté pidiendo la Secretaría Territorial. Entonces, en este momento necesitamos PEIs que estén versando sobre pensamiento computacional, o necesitamos PEIs que estén versando sobre artes, o necesitamos PEIs que le trabajen a la convivencia. Depende de cuál sea en el momento la angustia más urgente de estas secretarías. El segundo punto es el currículo y las prácticas pedagógicas. Usualmente se piensa que este currículo y prácticas pedagógicas deben implementarse de tal manera que no se caiga en el activismo. Entonces vemos un montón de proyectos que salen en las instituciones educativas, pero que no necesariamente están curricularizados. Pero es difícil hacer esa curricularización cuando también nos presentan los derechos básicos de aprendizaje. Los derechos básicos de aprendizaje son unas tablas de contenidos que se nos dice que son susceptibles de ser aplicadas o no, pero que realmente constituyen el norte para muchas instituciones. Entonces, es difícil innovar sobre un planteamiento como tan cerrado y que a veces los directivos, los grupos de coordinadores, incluso los rectores, consideran que es la meta a lograr. También se habla del desarrollo de capacidades docentes. Este desarrollo de capacidades docentes siempre se va a hablar desde la formación. En el caso de Bogotá, hablamos de que hay un gran número de docentes con sus maestrías, con sus doctorados, y que esta educación parece que no está permeando la escuela, parece que no está generando estos proyectos de innovación que se quisieran ver en todas las escuelas. La gestión del conocimiento pedagógico. Esa gestión del conocimiento pedagógico requiere un docente investigador, pero un docente investigador tiene que tener tiempo y recursos para investigar. En el día a día del maestro, cumpliendo sus 22 horas cátedra, cumpliendo con sus reuniones de área, cumpliendo con la entrega de boletines, con el informe a docentes, con el seguimiento a los estudiantes, con ser los que recibimos o hacemos las remisiones al bienestar familiar o a la policía de infancia y adolescencia, etcétera, etcétera, pues no da mucho tiempo para que el docente actúe realmente como un docente investigador. Y el quinto son las redes y alianzas, y hablan de los ecosistemas de innovación educativa. Esto es supremamente interesante porque desde la teoría nos hablan de los procesos de las redes educativas como ecosistemas, y este concepto que es traído de las ciencias naturales es un concepto muy disidente en el cual no nos hablan de diferentes partes que se interrelacionan entre sí y que están haciendo transformaciones y que van generando una autopoiesis del sistema, pero realmente esto no está cubriendo a todas las instituciones educativas de Colombia. Las zonas rurales difícilmente se ven acogidas en estas redes de alianza, y cuando se ven más en las ciudades pobladas, en el ambiente meramente urbano, es donde se dan estas redes, y son redes que no tocan a la totalidad de las instituciones, sino algunas instituciones donde hay algunos profesores inquietos que hacen ciertos trabajos, algunos respondiendo a sus estudios de posgrado, otros por intereses muy personales, pero que no son la generalización en todas las instituciones. Todo esto se supone que tiene que generar características en la innovación educativa, es decir, se pretende hacer formación integral del estudiante, razón por la cual la escuela tiene que estar pendiente de la educación y la formación en valores, tiene que estar pendiente de la sexualidad, de los proyectos de educación sexual, tiene que estar pendiente de los proyectos socioafectivos, tiene que estar pendiente de las prácticas dirigidas a la paz, tiene que estar pendiente de muchas cosas que realmente pues parece que sobrepasan la capacidad de la escuela. Nos hablan también que se debe tener una creación de conocimiento educativo y transformación de las comunidades educativas y de la cultura escolar. Realmente la cultura escolar y las instituciones educativas se transforman diariamente. Todos podemos decir que los colegios no son los mismos después de la pandemia, por ejemplo. La transformación de las comunidades ha sido supremamente fuerte, y no es debido a una innovación pedagógica per se, sino por las condiciones que se están dando no solo en el país, sino a nivel planetario. También hablan de la pertinencia en relación con la variedad de contextos, y aquí es más complicado todavía, porque si vemos los programas de innovación educativa en el país, están directamente relacionados con las TICs, ¿sí? Y sabemos que en todos los contextos
del país, el uso de las TICs no es de fácil acceso, ¿sí? En las grandes ciudades se facilita y aún así tiene problemas, pero en las zonas rurales esto es casi que un sueño, ¿sí? Ya sea porque no están las instituciones, porque no están los computadores, porque no hay las redes de conexión o porque los maestros no estamos formados para hacer uso de estas tecnologías y demás. Hay muchos factores. El ministerio también nos habla de cómo se innova, entonces nos habla del pensamiento de diseño y nos da cinco pautas para innovar. Entonces nos dice que lo primero es empatizar, que tenemos que tener claro y empatía con el contexto en el cual se encuentra la institución educativa, sus problemáticas. Después nos habla de definir, que definimos problemas reales de estos contextos para después hacer una ideación en equipos de trabajo, y es cómo vamos a hacer innovación educativa en equipos de trabajo transdisciplinares tratando de resolver problemas del entorno. El cuarto proceso es prototipar, es decir, a partir de esta ideación, modelizar diferentes herramientas de solución y por último, testear, ponerlas a prueba, verificar qué impacto han tenido, si el impacto se mantiene en el tiempo, si es momentáneo y si se puede constituir esto en una innovación o no. Siendo así las cosas, los procesos de innovación educativa serían la forma óptima para cumplir las metas del objetivo 4 de la ODS, pero en el caso del país no han tenido en cuenta que estos objetivos fueron redactados en el 2015 y el país post pandemia es otro, ¿sí? El proceso de pandemia del COVID-19 sí hizo que toda la comunidad educativa se volcara a las nuevas tecnologías, pero una vez volvimos a la escuela parece que ese proceso se quedó estancado. Muchos maestros que de pronto no habíamos tenido la oportunidad de trabajar con las plataformas y con los medios digitales de primera mano, nos vimos abocados a hacer eso, pero cuando se volvió a la escuela, quisimos volver a la escuela de antes. Estos procesos de innovación educativa satanizan mucho la educación tradicional. Hablan de la poca importancia que tiene la memorización o de por qué hacer que los niños se aprendan las tablas o por qué hacer que los niños se aprendan los elementos de la tabla periódica y ese tipo de cosas, pero desconocen que la pedagogía tradicional tiene ciertos elementos que son constitutivos de la forma de generar conocimiento. Elementos que no deben centrar el modelo educativo, pero que son herramientas importantes. Nosotros todos sabemos que la memoria es un instrumento importante cuando nosotros necesitamos o queremos construir conocimiento. Entonces, ¿por qué se va a desechar de pleno? Para poner solo un ejemplo. Entonces, y otro aspecto de satanizar la educación tradicional es que en ese proceso de satanizar la educación tradicional también se sataniza el profesor experimentado. Un profesor experimentado que lleva más de 20 años, 25 años en aula, parece ser que ya es un dinosaurio y no tiene mucho que aportar, cosa en la cual yo me encuentro en total desacuerdo, porque un profesor experimentado ha vivido muchas cosas, ha implementado cantidad de modelos y tiene una claridad sobre las cosas que funcionan o no en aula. Sí, también tiene mañas, pues eso es de los humanos, pero estos procesos de innovación educativa deberían nutrirse también de esas experiencias y generar procesos acompañantes. Es decir, que la educación, la innovación educativa sea inclusiva incluso con los maestros que están prontos a la pensión, con los maestros que están recién egresados, con los maestros que tienen algunos tiempos en el ejercicio. Ahora vamos a pasar con el siguiente aspecto, que es el pensamiento crítico. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diana Carolina Cárdenas. Voy a hablarles el día de hoy con respecto al pensamiento crítico y su enfoque en Colombia frente al cumplimiento del ODS 4 y puntualmente de la meta 4.7 que se relaciona con el pensamiento crítico. Antes de empezar a hablar de pensamiento crítico, tenemos que tener en cuenta cuál es la definición o las acepciones que existen frente al pensamiento crítico. Aquí encontramos algunas de ellas, como capacidad, habilidad y disposición, que se soportan en autores como Ennis, Fazione, Paul Eder y Villarini, como competencia desarrollada por la UNESCO,
y la OCDE, y como destreza por Paul Eder y Faisione. Como capacidad podría ser la posibilidad inherente del ser humano de plantear problemas, solucionarlos y tomar decisiones. Frente a la habilidad podría ser que el sujeto actúe, comprenda y realice análisis y deducciones y emita juicios. Frente a la disposición es la posibilidad que tiene el sujeto de interpelar frente a su realidad. Y frente a la competencia es aquella que reúne todas las anteriores y que permite al individuo actuar en determinado contexto y que recoge los anteriores, todas las anteriores y que tiene en cuenta los 4 pilares de la educación, que es aprender a conocer, a hacer, a conocer, a hacer y a convivir juntos. Teniendo en cuenta algunas de estas definiciones, es importante que tengamos en cuenta cómo se ha acercado la política pública en Colombia a el desarrollo de el pensamiento crítico, teniendo en cuenta puntualmente la meta 4.7 del ODS 4. Entonces, desglosando esa meta, nos habla de la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, frente a las políticas públicas en Colombia, encontramos el trabajo planteado en los PRAES, en las instituciones educativas, las huertas escolares que potencializan la soberanía alimentaria. También nos habla esa meta sobre la potencialización de los derechos humanos, donde se evidencian las escuelas, el desarrollo de la implementación de proyectos de derechos humanos en las instituciones y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes, a través de los gobiernos escolares. También encontramos el enfoque de igualdad de género que se está trabajando desde varias aristas en las instituciones educativas y puntualmente en este momento sobre la violencia de género. También la meta nos habla sobre la importancia de la promoción de una cultura de paz y la no violencia, donde lo vemos aterrizado en las aulas frente a la creación e implementación de la Cátedra para la Paz y el trabajos como aquellos que están realizando sobre la Comisión de la Verdad y la Justicia Escolar Restaurativa. También encontramos la enseñanza basada en problemas como una alternativa para trabajar este aspecto. Frente a la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural, encontramos entonces en las aulas desarrollo de competencias ciudadanas y el reconocimiento de la etnoeducación y la cátedra de la afrocolombianidad. Esto digamos que tiene que ver con la política pública y algunos acercamientos que se han empezado a realizar para el desarrollo del pensamiento crítico apuntado a la meta 4.7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Pero si nosotros vamos a hacer un análisis aún más profundo en territorio situado, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera, la diferencia entre ese desarrollo de pensamiento crítico en la escuela rural y la escuela urbana. De la misma manera, en el sector público o en la educación pública y en la educación privada. Son elementos que nosotros no podemos desconocer en el desarrollo de este pensamiento crítico. De la misma manera, tenemos que entender cómo se evalúa ese pensamiento crítico, cómo estamos abordando, desde qué acepción de las anteriores que vimos estamos evaluando y categorizando el grado de pensamiento crítico que tiene la población colombiana, teniendo en cuenta que realmente se hace en este momento a través de las pruebas estandarizadas, como son las pruebas SABER y las pruebas PISA, en donde vemos un abismo gigante, donde se prepara a los estudiantes para contestar una prueba en las pruebas SABER, valga la redundancia, de una lectura crítica, pero que ese pensamiento no lo debemos trascender más allá y se evidencia en los malos resultados en las pruebas PISA a nivel internacional, obteniendo nosotros de los peores resultados en el ranking. Otra cuestión que queríamos o que quiero mencionar es que a pesar de que se ven unos grandes abismos entre la política pública y las realidades que vemos en las aulas, las escuelas, en lo público, en lo privado, en lo rural y en lo urbano, sí soy consciente o somos conscientes que hemos estado teniendo acercamientos grandes. Y un claro ejemplo de esto es el proceso del estallido social. No solo enmarcado dentro del conflicto, dentro de la violencia, dentro de las situaciones de posibles vándalos que existieron en este proceso, sino también en los procesos de construcción colectiva y de comunidad que se hicieron, en las búsquedas de cambio que existen desde varias poblaciones, no solo urbanas, sino también de tipo rural, que están cuestionando las formas de la política en Colombia, la forma como está llevando la cultura, la economía y cómo está funcionando nuestro país. Entonces creo que a pesar de que no se ha desarrollado el pensamiento crítico de una manera más profunda y que realmente ha logrado cambios, sí estamos dando
pasos para alcanzar esos procesos a futuro. Entonces, es no desconocer que sí se han hecho algunos procesos, que todavía nos falta muchísimo, se desconoce mucho el proceso en las aulas, porque no se ha sistematizado, pero sí hay experiencias muy valiosas, no solo en el aula, sino a nivel de comunidades, a niveles locales, a nivel de territorio, incluso a nivel nacional. Bueno, muy buenas noches, yo soy Karen Espinosa. Yo les voy a hablar de la ONU. La ONU en el 2015 me propuso 17 objetivos y los dividió esos 17 objetivos en tres grupos. Uno es la calidad de vida, el progreso económico y sostenible, y la sostenibilidad ambiental. Entre los de la calidad de vida está el objetivo de garantizar, el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Bueno, en el país nosotros estamos con el Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales, quien es la máxima autoridad para plantear y organizar el acceso al gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Entonces, el COMPETS, en su decreto 3918 del 2018, establece las metas trazadoras, los indicadores, las entidades responsables y los recursos requeridos para Colombia en esa vigencia de estos objetivos propuestos por la ONU. Bueno, entonces en nuestro país tenemos unos parámetros de desigualdad en la educación en Colombia, como lo nombraban ya mis compañeras, ya sea por el nivel de ruralidad y urbana, colegios privados y públicos. Y otra es el acceso a la tecnología, según la ubicación en la que están las instituciones, y el cubrimiento según los aportes económicos, según el departamento y las poblaciones. La cobertura, pues se supone que es el sistema que debería cobijar todos los estudiantes a nivel escolar, a cualquier nivel escolar, pero pues precisamente uno de los objetivos, de las metas que tiene nuestro plan de desarrollo nacional del año 2022-2026, que ya más adelante voy a hablar de ellos. Entonces, este objetivo es que Colombia, como potencia mundial de la vida, en la educación para la vida y la paz, tenemos como primera meta la educación básica y media gratuita. Y pues para en este momento tenemos acceso al preescolar de calidad, a la media básica y a la media gratuita. La segunda meta es la igualdad del acceso a la educación de preescolar y de calidad, donde pues se está cubriendo en este momento el transición y los menores de 5 años bajo los hogares comunitarios, jardines y centros de desarrollo infantil. Bueno, estas coberturas han aumentado en los últimos años. La tercera meta es la igualdad de acceso a la educación técnica, vocacional y superior, tanto en hombres y mujeres. Esta es la relación entre los estudiantes matriculados y el programa de pregrado, técnicos, tecnológicos y universitarios, independientes de la edad en la que se encuentren. Aquí esto se habla de entre los 17 y los 21 años.
pero está focalizado o está proyectado para que sea a todo nivel de la vida. La siguiente meta es la no discriminación de la educación para todos. Esta es una brecha entre la cobertura neta, entre lo urbano y lo rural, en la educación preescolar, básica, media, y esta brecha ha disminuido en los últimos años, según el año. Bueno, la siguiente meta es la alfabetización y las actitudes aritméticas universales, que se traza en el alfabetismo para la población entre los 15 años y más, donde se cubren pues, estos resultados con las pruebas SABER y las pruebas PISA. La siguiente meta es la construcción y mejora de las escuelas inclusivas y seguras. Porcentaje de matrículas oficiales en conexión con Internet está aumentado desde el año 2015 a este momento, con el uso de energías fotovoltaicas, que son energías renovables directamente de la parte solar. Bueno, básicamente estas son como las metas que se ha propuesto nuestro gobierno, pero olvidándonos de alguna manera de esas, no solamente, estamos aquí hablando solamente de la parte de estudiantes, pero no habla de la cobertura que se debe tener con respecto a la parte de emocionalidad. Y estas metas estas metas que propuso la ONU, se propusieron antes de la pandemia. Entonces hay algunas cosas que no tuvo la pandemia, la ONU en proyección. Y se requiere pues un trabajo que lleva ahorita la Secretaría de Educación, que es desde la parte emocional, tanto para las familias y los estudiantes, que de alguna manera se ha olvidado de nosotros como docentes, para mejorar esa calidad, ¿no? No es solamente que nosotros estemos capacitados, sino que también seamos capaces de poder llegar a estos estudiantes que han llegado con ciertas situaciones emocionales después de la pandemia. Gracias a ese gran acceso a la tecnología y al mal manejo que le han hecho y que no se ha aprovechado la conectividad que tienen nuestros estudiantes, hablando básicamente de las ciudades, que es donde mayor cobertura hay en cuanto a la tecnología, porque pues hay muchos lugares del país, como en la zona del Amazonas, digamos que toda la parte de los litorales, es donde menos cobertura ha tenido la tecnología y es allí donde menos problemas han tenido con respecto a las comunicaciones. ¿Ya? Muy buenas noches, compañeros de la maestría, compañeras del equipo de trabajo, a Zoraida, a Karen, a Carolina. En esta diapositiva quisimos integrar todo lo que hemos dicho en cuanto a la implementación y el alcance de las metas del ODS número 4 en cuanto a la innovación y pensamiento crítico. Lo dividimos en dos aspectos, tanto positivos como negativos. Los positivos son las fortalezas y las oportunidades. Y los negativos, las debilidades y las amenazas. En síntesis, esta es una matriz DOFA que queremos presentarles a ustedes como manera de integrar todo lo que hemos hablado.
Entonces, tenemos como fortaleza, la primera fortaleza que encontramos es los programas para la formación docente. Las transformaciones del sistema educativo no pueden concebirse sin la formación permanente del docente. No es posible pensar un cambio significativo en las escuelas sin una política de formación en pregrado y posgrado para los docentes. Dicha formación debe promover en los profesores capacidades de investigación e innovación. Están de la mano ambas. Que les permita crear soluciones para los problemas escolares y pedagógicos más profundos. Sin embargo, analizamos que esta formación docente no solo debe centrarse en objetivos cuantitativos de cuántos docentes acceden a carreras pedagógicas en pregrado o posgrado, sino en objetivos cualitativos, como el impacto de la formación docente en la calidad educativa y en las transformaciones que generan en la sociedad. Es decir, aquí también hay que analizar el papel de las instituciones de educación superior y qué es lo que están ofreciendo para transformar las realidades educativas del país. Como segunda fortaleza está el aumento de la cobertura educativa y reducción del analfabetismo. Se tomó como referencia los datos del Informe Anual de Avance en la Implementación de los ODS en Colombia para 2022. Tenemos 4 indicadores, que son la tasa de cobertura bruta en educación media, donde tenemos un alcance del 86,14% y la meta del ODS para 2030 es del 95%. Tenemos una tasa de cobertura bruta para el año 2020 en transición, educación transición, en el 92,25% y la meta para 2030 es el 100% de cobertura. La cobertura de educación superior que teníamos para el 2015, por ejemplo, estaba en el 49,4% y hemos pasado al 51,58% en 2020, un aumento relativamente reducido, pero la meta para 2030 es del 80%. Tenemos también la tasa de analfabetismo para la población de 15 años o más, de acuerdo al DANI. Estamos en un nivel de un porcentaje de analfabetismo del 4,36 y la meta para 2030, de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible, es del 3%. Como tercer fortaleza está el enfoque de derechos humanos de los diversos aspectos de enseñanza. Ya estamos en Colombia enfocándonos más a esa educación de pensamiento crítico enfocado a los derechos humanos en los diferentes niveles de enseñanza y de aprendizaje. Tenemos también la implementación del espacio de competencias ciudadanas como Cátedra por la Paz. La Cátedra de la Paz se reglamentó con el decreto 1038-2015 y es un espacio académico que tiene como objetivo generar competencias ciudadanas y pensamiento crítico para la convivencia democrática y respetuosa de los derechos humanos, como ya se había dicho, y en paz. Es así que la Cátedra de la Paz apunta al cumplimiento de la meta 4.7 del objetivo que dice que se debe promover una cultura para la paz y la no violencia. Este espacio se justifica por sí solo, aún más para Colombia, donde hay un conflicto armado de data más de 70 años, una cultura machista, inequitativa, inequidad de género, xenófoba, racista y de violencia política, donde nos matamos por pensar diferente. Entonces la Cátedra de la Paz está justificada porque apunta al cumplimiento de dicha meta. Tenemos también como fortaleza la innovación en análisis de las pruebas saber. Para el año 2021, como fortaleza, tenemos que las pruebas saber 11 como un importante insumo para transformar la calidad de la educación en el país, ya que es una evaluación estandarizada que mide las competencias definidas por las referentes de calidad en Colombia, es decir, los estándares básicos de competencias. Según la directora Blandón del IFES, se innovó para el 2021 en la información que se obtiene con la aplicación de las pruebas donde destacan los resultados agregados según la entidad territorial, certificada claramente, el establecimiento educativo, el nivel socioeconómico de los estudiantes y el sector y la zona de educación de los establecimientos educativos, tiempo que dedican a la lectura, acceso a internet, entre otros ítems.
Lo anterior permite analizar resultados contextualizados de los estudiantes que se gradúan de la educación media. Sin embargo, esta fortaleza raya también de acuerdo a una amenaza, porque son pruebas estandarizadas que no responden a la autonomía escolar de los territorios. Se le pregunta básicamente lo mismo a los estudiantes de grado 11 de un colegio en Bogotá que a los estudiantes de una vereda en un municipio como Tocaima o Mesitas del colegio. Entonces, hay que pensar bien de acuerdo a eso tan estandarizado como ya mencionaban mis compañeros. Oportunidades de mejora, tenemos varias y encontramos dos. El enfoque educativo más inclusivos. Con la reglamentación del decreto 1421 de 2017, el cual tiene como objeto reglamentar la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. Este decreto le apunta a cumplir la meta 4.8 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Calidad Educativa número 4. Sin embargo, las realidades cotidianas de las instituciones educativas son diferentes. Falta más docentes especializados en inclusión y que se amplíe la planta docente de docentes de apoyo, ya que hay una sobrecarga para los docentes de aula, porque es en ella que recibimos estudiantes con algún tipo de discapacidad y somos los docentes de aula los que en muchas ocasiones atendemos a esas necesidades, llamémoslas especiales, que necesitan aquellos estudiantes. Como oportunidad de mejora encontramos también los PRAE, que en cuanto a la meta que habla sobre generar conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible. Tenemos dichos proyectos en los colegios, los cuales actúan como una herramienta didáctica en donde se une la formación integral y la ambiental a los currículos, permitiendo que la comunidad sea partícipe en la resolución de problemas ambientales del contexto, formando sujetos críticos, participativos, que construyan una cultura ambiental en el territorio. Sin embargo, falta mayor sistematización de las experiencias significativas, mayor integración y articulación con el currículo institucional. En opinión de Luis Camargo, director de la Organización para la Educación y Protección Ambiental, los PRAE se están quedando tan solo en actividades repetitivas y de cliché, de reciclaje o de huerta escolar, que carecen de alcance para la transformación cultural y ambiental en los territorios. Se están quedando como algo obligatorio en las instituciones educativas y por cumplir el decreto 1743 de 1994 que lo reglamentó. Pasemos a las debilidades. Como debilidad, tenemos el porcentaje de matrícula oficial con conexión a Internet. Según datos del informe anual de avance en la implementación de los ODS, ya había citado previamente, en Colombia 2022 tenemos una reducción en esa matrícula de colegios, instituciones oficiales con Internet. Pasamos de 74,1% en 2015 al 56,7% en 2021, una reducción casi de 18 puntos en ese indicador. Otra debilidad encontramos en la plataforma Colombia Aprende del Ministerio de Educación, donde se tomó un artículo donde se le pidió la opinión a algunos docentes rurales, los cuales manifestaron que el tipo de enseñanza que imparten las instituciones de educación superior en pregrado y posgrado, como se mencionó en una fortaleza. Por eso digo que estamos debatiendo dónde están los límites de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y las amenazas, porque aquí hay una debilidad en el proceso de formación docente. Ya decían los docentes rurales que no toman, ahí las instituciones de educación superior no toman en cuenta la particularidad de la zona, y en tal sentido están desarticuladas los currículos, el pensum de las instituciones de educación superior con las necesidades que tienen los profesores del campo colombiano. Tenemos también como debilidad la descentralización, donde se debe avanzar en la consolidación de las capacidades administrativas como de vigilancia de los entes y hacia los entes locales y regionales,
porque se evidencia que son un foco de corrupción. Se pierden los dineros públicos, los recursos que están destinados a las poblaciones más vulnerables. Igualmente falta camino por recorrer en la contextualización de los currículos, planes de estudio y pedagogías que respondan a las necesidades de las realidades de los territorios. Tenemos como amenazas serias para la implementación de implementación y alcance de las metas del ODS 4, la falta de acceso a la tecnología en zonas remotas. Según el DANE en 2021, citado en el portal Colombia Aprende, la inmensa mayoría de las sedes educativas rurales se concentraban en los niveles de preescolar y básica. Solo un 39% ofrecían enseñanza en la media, en contraste a la zona urbana, donde asciende un 60%. Este último dato revela la dispersión y dificultad de acceso al territorio, como también la complejidad que tienen los estudiantes para culminar con éxito su formación escolar. Tienen que irse, terminan su grado noveno, y como la institución ofrece la media, entonces tienen que desplazarse a otra institución educativa, y ahí es donde aumentan los niveles de deserción escolar en las zonas rurales. Adicionalmente, se registró el preocupante indicador que muestra que solo el 22,7% de las sedes educativas rurales cuenta con Internet. Es decir, que una de cada 5 instituciones educativas tienen acceso al recurso tecnológico, mientras que el 90,8% de las urbanas sí tienen esta posibilidad tecnológica. Esto está muy concatenado, muy unido con las brechas entre lo rural y lo urbano. Tenemos también una amenaza, que es el efecto de nuestra realidad colombiana, que es el desplazamiento forzado. Tenemos poblaciones en esta condición que no pueden acceder a la educación. Los niños y niñas y adolescentes que tienen esta condición, tan solo el 8% accede al nivel de básica primaria. A medida que subimos en los niveles, en básica secundaria, tan solo el 5% de dicha población con desplazamiento forzado alcanza el nivel de básica secundaria. Y el nivel de educación superior es más preocupante porque no accede más del 2%. Y no hablemos de posgrado porque, aunque no muestra el estudio, obviamente debe ser un porcentaje aún menor. De igual modo, se concluye que, dado que solo el 15% de las personas con esta condición acceden a la educación formal, existe una gran vulnerabilidad de estos grupos poblacionales, lo cual prolonga la pobreza intergeneracional. O sea, no hay un avance, salir de esa pobreza de generación en generación, disminuyendo las posibilidades de movilidad social, es decir, pasar de un nivel de vida y alcanzar la calidad de vida como tal, y movilidad social y económica de las personas. Tenemos también otra amenaza, como ya se había mencionado, lo alcanzamos a mencionar, es el aumento de la brecha entre educación rural y urbana. Tenemos que, con datos del DANE a 2018, el acceso y la calidad educativa se encuentran datos más deteriorados en las zonas rurales. El 33,9% de las personas de 5 a 24 años registran inasistencia escolar en la zona rural, mientras que en las urbanas es del 28,1%. Dichos datos son alarmantes, puesto que más de 5 millones de personas no cuentan con una asistencia continua en las entidades educativas, a las instituciones educativas. Junto a este comportamiento, también es pertinente indicar que el 20,1% de la población rural se encontraba en condición de analfabetismo frente a un 6,2% de la urbana. Es decir, que 1 de cada 5 personas en la zona rural tienen analfabetismo, o sea, no tienen condiciones de no saber leer ni escribir, mientras que la brecha sí se nota muy, muy claramente en la zona urbana. El 6,2% tiene esta problemática. Tenemos por último los casos de corrupción. Como podemos ver, la corrupción reduce el acceso a la educación. Eso está comprobado.
desde la educación preescolar hasta la universitaria. O sea, todo el ecosistema educativo se ve afectado por la corrupción. No hay nadie que se salve de ella. Crea entornos de aprendizaje de baja calidad, donde son los más vulnerables los que sufren más y socava el bienestar colectivo. Se puede encontrar casos de corrupción en todas las áreas de gestión y planificación de la educación. En Colombia encontramos casos de corrupción en las regiones como a nivel central. Y vemos acá dos casos muy conocidos. Uno en el 2018, que hay sancionado personas por el escándalo de estudiante fantasma en Buenaventura, que era una estrategia para robar recursos públicos. Las secretarías de educación registraban un número aumentado de estudiantes y pues a nivel central de Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda giraban los recursos. Y pues como había menos estudiantes realmente, pues los recursos se destinaban a los bolsillos de privados. Entonces, ese es el nivel de Buenaventura. Y como Buenaventura, pues es un sitio alejado de Bogotá, que es donde están las entidades reguladoras, pues es donde se ve más clara la corrupción. Pero ese es el caso en las regiones. Aquí a nivel central, Bogotá, Colombia, no más en el Ministerio de las TIC, ocurrió el caso más sonado en los últimos años en el 2021, con el caso de los 70.000 millones de la ministra Karen Abudinen, donde pues una empresa corrupta y se le fueron entregados un anticipo de esa cantidad, 70.000 millones, y pues con complacencia también del ministerio, la gente de los centros más retirados, las zonas rurales que ya hablábamos con anterioridad, que son los más golpeados por la falta de internet, pues aquí la empresa, Centros Poblados, no llegó con la infraestructura, con el internet digital, con la banda ancha y se quedó con los recursos. Lo preocupante de acá es que en el último caso, pues la corrupción es como repetitiva, cíclica, porque el señor que causó este problema de corrupción, pues sigue contratando con el Estado, sigue siendo auspiciado por él mismo y pues no se ven como ejemplos ejemplarizantes que sancionen a dichas personas que son corruptas. Entonces, en síntesis, podemos decir que está todo hecho, pero todo falta por hacer. ¿Por qué? Porque estos ODS de desarrollo sostenible están pensados para países que tienen los recursos para implementarlos y sobre todo en educación. Colombia pues está en vías de desarrollo y su PIB es muy básico, muy corto y pues nos toca luchar aún más para alcanzar y cumplir estas metas de desarrollo sostenible y en educación aún más. No sé si quieren agregar algo más mis compañeras y podemos estar cerrando la intervención. Pues a mí me gustaría decir que la combinación de la innovación y el pensamiento crítico en la educación puede ayudar a crear un entorno de aprendizaje dinámico, incluso pues de relevancia. Estas habilidades permiten pues a los estudiantes adaptarse pues a todos estos constantes cambios que hay, ¿no? En el desarrollo de soluciones creativas de problemas. Yo también querría como agregar que el panorama que tenemos no es el más alentador, pero que debemos reconocer que como colombianos tenemos una amplia comprensión de lo que los objetivos nos están pidiendo. Y si nosotros vemos los planes están muy estructurados, muy fundamentados de cómo se pueden alcanzar esos logros. Pero parece que toda esa fundamentación desconoce las realidades de lo que llaman la Colombia profunda. Pareciera diseñados para las grandes urbes y no toman en cuenta los sectores regionales. Y aún así, en las grandes urbes se quedan cortos para identificar nuestra población, porque una ciudad como por ejemplo Bogotá, Bogotá es la muestra más clara de la diversidad que hay en el país, porque en Bogotá se reúnen las personas de todas partes, los que llegan de las regiones y los que nos llegan de otros lugares. Así que nuestra realidad es todavía mucho más compleja.
estos planes parece que son realizados desde los deseables, pero se quedan cortos en entender como la realidad social de nuestras escuelas. No queda más que agradecerles por escucharnos, por escuchar nuestras argumentaciones y nuestras propuestas, y pues invitarlos a que opinen sobre nuestras observaciones. Muchísimas gracias, compañeros, y que tengan una feliz noche.